Charles Smith, forajido de la mítica banda de Dodge Vanderlind, y más que eso, un hombre de honor y principios que, pese al entorno en el que vivió, no se corrompió ni dejó vencer por la malicia del en aquel entonces agonizante salvaje oeste, constituyendo así a un individuo altamente capaz en cuanto a habilidades y moral, logrando con esto no solo salir de la vida criminal, sino también ayudar a infinidad de personas y posteriormente rehacer su vida por un camino más tranquilo. Así pues, para esta sección de Quali Art, Galería de Forajidos, ilustraremos la historia de Charles Smith. Charles nació y pasó sus primeros años en una tribu de esclavos ya liberados, siendo hijo de un afrodescendiente y de una nativoamericana. Por desgracia, dicha tribu no tardaría en ser expulsada de sus tierras y poco después su madre sería capturada por militares, con lo cual no volvería a verla jamás. Continuó creciendo al cuidado de su padre, quien por tales motivos decaía cada vez más y más en el alcoholismo, hasta tal punto que con tan solo 13 años, Charles decidiría escaparse y vivir por su cuenta. Como ya no supo nada respecto a la tribu de su procedencia, el resto de su juventud se la pasaría viajando de un lado a otro. Ya por sí mismo y con el pasar de los años, Charles se volvería alguien altamente habilidoso, siendo un excelente cazador y un prodigioso peleador, dejando ver esto el tipo de desarrollo tan duro que debió tener en su juventud. Aún así, nunca permanecía mucho tiempo en un solo lugar o con las mismas personas, al menos hasta 1899, cuando de manera desconocida entraría en contacto con la banda de Dodge, banda a la que se uniría más que nada por familiarizarse con su código de honor, pues, a diferencia de muchas otras bandas de esa índole, la banda de Dodge no era un grupo realmente infame respecto a sus actos y objetivos, o al menos no en este punto de la historia, pues ya sabemos que en el futuro pasaría a ser un tipo de secta de salvajes montañeses, pero bueno, en general se le describía como alguien reservado, honrado y muy competente, siendo así un miembro valioso de la banda, pues, como ya mencioné, era alguien diestro en la cacería y un peleador formidable, tanto cuerpo a cuerpo como en cualquier tipo de armas. Físicamente, era alguien robusto y de complexión musculosa, fuerte y de temple serena. Mostraba afinidad a sus raíces nativoamericanas portando diversos adornos característicos de su cultura, y además de su arco, siempre portaba una escopeta recortada y decorada con barniz blanco y metal oscuro, sin mencionar a su fiel corcel de nombre Pancho, que lo acompañaría durante la mayor parte de su historia. Sus funciones en la banda, como pudimos ver, eran muy variadas. De hecho, creo yo que era el miembro de la banda que más colaboraba, pues si bien principalmente su rol era como de cazador y rastreador, siempre estaba presente en los golpes más importantes y se le solía ver ayudando activamente en las tareas cotidianas del campamento, que pues esto ya es decir mucho, ¿no? Sin mencionar las numerosas ocasiones en las que acudía en búsqueda o rescate de cualquier miembro de la banda que lo necesitara. Como sea, medio año después de unirse formalmente, sucedería el fatídico asalto al ferry de Blackwater, donde Charles tendría cierta participación, destacando más que nada porque después del atraco fue él quien rastreó los caballos cuando todo salió mal y pues todos los forajidos se vieron forzados a huir, saliendo de ese fallido atraco casi ileso, pues durante el robo sufriría una quemadura considerable en una de sus manos. Como bien sabemos, la banda se refugiaría en las inhóspitas montañas de Ambarino, donde Charles se reuniría poco después con ellos y junto a Arthur Morgan proveerían al grupo de alimento. Luego de recuperarse de tal situación, le seguiría un amplio historial de atracos por parte de la banda, y pese a estar Charles siempre involucrado en la mayoría de golpes, lo cierto es que él fungía más como auxiliar, ¿no? O sea, ayudando en varios robos a trenes y diligencias. De lo que sí estaría a cargo, junto con Javier Escuela, es del rescate de Sean Maguire, un miembro de la banda capturado durante el ya mencionado atraco a Blackwater, a quien lograrían rescatar con bastante éxito. Asimismo, poco después ayudaría al rescate de Trelawney, quien durante los eventos había sido capturado por cazarrecompensas, y en el transcurso de ese rescate incluso sacaría a Arthur Morgan de un apuro mortal. O sea, le salvó la vida de un cuchillazo. Y pues con esto basta para confirmar la lealtad que tenía Charles hacia su banda, teniendo incluso participación en la caída de la casa Braithwaite, pues luego de que la banda y dicha casa entraran en conflicto y con la ayuda de Bronte raptaran al hijo de Marston, la banda plantaría cara directamente en la entrada de los Braithwaite, dándole fin a su casta e incinerando su hogar para seguidamente ir por Angelo Bronte y rescatar al joven Jack Marston.
Luego de esto, y por anteriormente robarle a la persona equivocada, todo comenzaría a ir en picada para la banda, pues como sabemos serían el principal objetivo de la agencia Pinkerton, desembocando todo en el asalto a Saint Denis, otro asalto atrozmente fallido donde también Charles tendría participación. Estos serían acorralados por la ley, quedando atrincherados en el banco. De donde lograrían salir a duras penas, dejando como resultado la muerte de 2 de sus compañeros, y aún así quedando ocultos pero atrapados en la ciudad, la cual estaba bajo vigilancia intensiva. Sin otra salida, Charles voluntariamente distrajo a los guardias para que sus compañeros escaparan en una embarcación cercana a modo de retirada estratégica, siendo una prueba más de su coraje y lealtad, además de que de algún modo logró burlar a dichos guardias y no ser capturado en el acto. That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. Luego de lo cual, y dada la ausencia de su líder y compañeros, Charles, con la ayuda de la ya documentada forajida Sadie Adler, recuperarían los cadáveres de los caídos para darles un entierro digno, cosa que por desgracia tendría que seguir haciendo en el futuro, pero no nos adelantemos. De igual modo, se encargarían de mover el campamento de la banda y pues básicamente dirigir todo en lo que sus compañeros llegaban de uno en uno de su naufragio en la isla de Guarma. Es en este punto cuando el rubio cabrón, Michael Bell, de igual modo ya documentado en el canal, comienza a filtrar información de la banda a los agentes Pinkerton, que se cunde en una serie de ataques armados al campamento, y ante tal situación, la banda pasaría a tomar menos acción por un tiempo, manteniendo un perfil bajo. Es en este lapso cuando Charles fraterniza con Lluvia Kai, líder de una tribu cercana de la región de Wapiti, y luego de unos asuntos burocráticos relacionados con el abuso del gobierno ante estas tribus, el hijo de dicho líder, de nombre Águila Abuela, sería retenido en un fuerte militar, siendo Charles junto a Arthur Morgan quienes lograrían colarse en el fuerte y salvarlo de su ejecución. Vaya diplomacia, Charles seguiría teniendo contacto con dicha tribu por un tiempo y junto con esta y la banda de Dodge participarían en el asalto a la refinería de Cornwalls. Y este fue un evento crucial, pues luego de que Águila Abuela fuese herido de muerte en un acto heroico por salvar la vida de Morgan, Charles se separaría de la banda para así ayudar a la tribu a escapar a una reserva en Canadá, por lo que no estaría presente durante el asalto posterior al tren y el consecuente conflicto que estallaría entre los miembros restantes de la banda y el fin como tal de la banda de Dodge como la conocíamos. Sin embargo, de algún modo u otro se enteraría de lo ocurrido y daría con los cuerpos de Susan Grimshaw y el propio Arthur Morgan, ambos abatidos durante tal conflicto, quienes tendrían un entierro digno gracias a Charles. Durante unos años, y después de ayudar a la tribu de Lluvia Kai a escapar a Canadá, Charles estaría nuevamente por su cuenta, quedando tal y como empezó antes de unirse a la banda, y en última instancia participando en peleas clandestinas en los barrios de Saint Denis para así ganarse la vida. Es allí cuando en 1907, 8 años después de la separación de la banda, Charles se reencontraría con John Marston y el buen Uncle, quienes, luego de tener un altercado con mafiosos locales, escaparían de la ciudad y Charles accedería a ayudar a Marston con la construcción de su nuevo hogar en Beecher's Hall. Tarea para nada fácil, pues tuvieron que lidiar con la violenta banda de montañeses denominada como los Skinner en más de una ocasión. Incluso teniendo que rescatar a Uncle, pues dichos montañeses lo capturarían para torturarlo hasta la muerte, siendo salvado justo a tiempo por Charles y John, luego de lo cual dicha banda se reduciría bastante por las bajas en el altercado contra semejantes exforajidos, con lo que no representarían mayor amenaza en el futuro. Luego de eso, seguiría cierta tranquilidad al terminar la casa donde Charles viviría y trabajaría junto a John y digamos que también Uncle para poner en marcha el recién construido rancho de Beecher's Hall. Hasta que llegó la hora cazarrecompensas Sadie Adler con pistas sobre el paradero de Michael Bell, es decir, el traidor y en parte responsable de lo que le ocurrió a la banda de Dodge, con lo que ahora los tres embarcarían en una cacería del rubio panzón que liquidó a su amigo en común, Arthur Morgan. Con tal sed de venganza, los tres cabalgarían hasta el pueblo de Strawberry para sacarle la verdad a una rata escuálida y la calle de Micah de nombre Cleet, luego de lo cual le seguirían el rastro hasta Mount Hagen, donde se toparían con que ahora Micah lideraba a su propia banda de criminales. Fue un encuentro sumamente violento y decisivo en muchas maneras, dejando como resultado la muerte de Bell a manos de Marston y el final de su infame banda.
Además, tanto Charles como Sadie resultarían heridos, pues al inicio del altercado Charles sería interceptado por un francotirador que por fortuna solo le acertó en el hombro derecho. Pero tal herida no detendría del todo a Charles, pues incluso en ese estado fue capaz de ayudar a Sadie cuando fue apuñalada por otro de los lacayos, logrando así salir los tres con vida. Y pues con Micah yaciendo en su gélida tumba, un cuantioso botín y una tranquila recuperación, el grupo de exforajidos festejarían la boda de los Marston, un dulce momento que marcaría el inicio de una breve temporada de paz y tranquilidad para John Marston antes de su conocida travesía en busca de sus excompañeros, pero eso ya será para su propio documental. Charles, por su lado, luego de recuperarse, decidiría irse a rehacer su vida en Canadá, pues ahora que todo estaba resuelto, pensaba dejar su pasado atrás y tal vez formar su propia familia. Lo cierto es que, al igual que con el caso de Sadie Adler, no tenemos conocimiento de su paradero, por lo que podemos concluir que al menos se alejó de los tiroteos y consiguió tener una vida tranquila luego de tan emocionante historia, lo que sin duda es una bendición, teniendo en cuenta los infortuitos destinos de muchos miembros de esta mítica banda de forajidos. Y bien, esta fue la historia de Charles Smith. Hay teorías de que John le dio caza antes de a Javier, Bill y a Dodge, pero a diferencia de estos tres, Charles no se forjó una reputación de criminal como tal, ¿no? O sea, ni siguió picándole las costillas a la ley, por lo que en mi humilde pero objetiva opinión, esta teoría no tiene sentido. Aún así, déjame saber qué opinas tú en los comentarios respecto a este peculiar forajido. De igual modo, únete a la cacería, suscribiéndote si aún no lo estás, y apoyando esta sección con un like. Créeme que me apoyarías muchísimo y me daría pie a continuarla. Como sea, yo soy Wally Art, el cazador de ficción. Y hasta pronto.